Les estoy compartiendo la pantalla y estamos viendo un poco de lo que, bueno, se está visualizando un poco de lo que habíamos visto en la anterior clase, justo acá arriba. Hemos entrado a conceptos, a dos conceptos muy importantes para una variable aleatoria. Su esperanza matemática, su esperanza matemática y la varianza. Que al igual que en estadística descriptiva, estas dos medidas, ¿no?, de una variable aleatoria tratan de darnos un punto de referencia respecto a cuál es el valor esperado de un experimento de una variable aleatoria en este caso, ¿no? Ese valor esperado en el marco de lo que es una probabilidad, ¿no?, de lo que puede ocurrir con mayor eh, posibilidad, ¿no? Esa es una de las ideas de una variable aleatoria, ¿no? Eso hace la esperanza matemática, ¿no? Nos trata de dar certidumbre ante la incertidumbre del experimento, ¿no? Nos sugiere de alguna manera, ¿no? Es muy probable que suceda esto dado el comportamiento de las probabilidades. Mientras que la varianza nos advierte una idea de cuán disperso puede estar el experimento, ¿no? Mientras más alta sea la varianza, probablemente nos esté diciendo que, bueno, si bien es cierto, tienes un valor esperado sugerido ahí por la fórmula, por cómo se plantea esta, potencialmente una varianza alta nos está diciendo hay que tener cuidado porque el experimento en realidad genera muchas posibilidades que hacia la izquierda o hacia la derecha de la variable aleatoria que pueden suceder con una probabilidad relativamente no alta, pero con una probabilidad de una ocurrencia posible, ¿no? El hecho de que una variable aleatoria ya tenga una probabilidad mayor a cero significa que en algún momento en la repetición sucesiva tal vez de este evento va a ocurrir, ¿no? Y si tiene además una varianza muy alta, significa que muchos de los valores de una variable aleatoria van a ir sucediendo, tal vez en menos intensidad que otras. Y eso es justamente lo que trata de reflejar la idea de la varianza. Ahora, tal vez lo único que vale la pena acá mencionar es que tanto la esperanza como la varianza que hemos planteado ahora, para calcularlas, ¿no?, para calcularlas, ahí me voy a ir a la fórmula de la varianza que estaba justo acá, ¿no? Para calcular la varianza de una variable aleatoria, necesitamos tener definida la función de densidad, tanto para el caso continuo como para el caso discreto, ¿no? En el caso discreto tenemos que conocer el comportamiento del experimento o de la variable aleatoria. Si no, no podemos calcular varianza, o si no, también no podemos calcular la esperanza, ¿no? Es clave entender esto porque la esperanza y la varianza se puede obtener siempre y cuando, al parecer, conozcamos eh, la forma del modelo de probabilidad detrás de esto, ¿no? La forma de la función de densidad o la función de probabilidad que tengamos, ya sea en el caso discreto o en el caso continuo. Ahora, en estadística 2, ustedes van a aprender cómo obtener estas varianzas y cómo obtener estas esperanzas a partir de la realización de muchos experimentos sucesivos a los que normalmente se llaman distribuciones muestrales, ¿no? Ahí van a aprender, por ejemplo, no sé, dado un experimento que uno lo pone en práctica y lo observa, cómo a partir de ese experimento puede asociar una posible función de probabilidad y puede darle la forma a la varianza a partir de lo que uno observa, ¿no? Eso es parte de lo que se ve en estadística 2. Nosotros a lo mucho vamos a tratar de decir, bueno, hay probabilidad, hay funciones de probabilidad y funciones de densidad que modelan ciertos experimentos que uno observa a diario. Y si uno asume que un experimento sigue cierta función o sigue cierta función de probabilidad, podemos ya tener una idea del comportamiento de su varianza y de su esperanza, ¿no? Eso es lo que vamos a dar como una especie de diferentes alternativas en situaciones que uno puede ir mirando en, en la práctica o en la vida real, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llama acá a entender lo que es la varianza y la esperanza. El siguiente concepto está asociado a un escenario bastante particular y que igual es real, ¿no? ¿Qué tal si nosotros no necesariamente conocemos la función de probabilidad, ¿no? ¿Qué tal si nosotros no conocemos la función de probabilidad de una variable aleatoria, pero tenemos la posibilidad de acceder a algunos parámetros como la esperanza y la varianza, ¿no? No tenemos la forma de la función de densidad, no tenemos la forma de la función de probabilidad, pero tenemos acceso al valor de la esperanza y al valor de la varianza.
Entonces, en ese escenario quisiéramos acercarnos a calcular ciertas probabilidades, ¿no? Quisiéramos acercarnos a calcular ciertas probabilidades. Y eso es lo que nos establece los teoremas que vamos a ver, principalmente el teorema de la desigualdad de Chebyshev. Y para entender la desigualdad de Chebyshev tenemos que entrar a lo que dice el teorema de Markov. ¿Ya? Así que, a ver, déjenme un momento, voy a abrir esto en los apuntes porque creo que ahí se visualiza mejor esta parte. Ya estamos entrando al tema 3. A ver, estamos en el teorema de Markov. Acá lo tenemos esto. Nos toca ver el teorema de Markov. Ya. Tanto el teorema de Markov, que es el que vamos a ver, y la desigualdad de Chebyshev tienen un fin bastante sencillo y es darnos alternativas a calcular probabilidades de variables aleatorias cuando no necesariamente conocemos la forma de la función de densidad o la función de probabilidad. Esa es un poco la idea en esta primera, de esos dos teoremas, ¿no? Tanto el teorema de Markov o la desigualdad de Chebyshev, que igual en algunos casos se la enuncia como un teorema y en algunos otros casos se las enuncia como un corolario siguiendo al teorema de Markov. Así que, a ver, si entramos a ver esto. ¿Qué es lo que establece el teorema de Markov? ¿No? ¿Qué es lo que establece el teorema de Markov? Para un caso muy, muy general, ¿no? Sin entrar en detalle si es para discreto continuo, pero para un caso muy general, lo que nos dice es, bueno, tenemos una variable aleatoria, ¿no? Sea x una variable aleatoria, de tal manera que esta variable aleatoria tiene un recorrido en los reales positivos, ¿no? Es una variable aleatoria positiva. Esa es una restricción tal vez dentro del teorema de Markov. La probabilidad, bueno, y además nos está hablando que la probabilidad de que de cada uno de estos elementos sea mayor a 0 es igual a 1, ¿no? Simplemente nos está revelando la existencia de la probabilidad de esta variable aleatoria dentro de su recorrido, ¿no? Eso es un tema más de existencia más que otra cosa. Lo que nos sugiere el teorema de Markov dice que a partir de cualquier constante, ¿no? Cualquier constante mayor a 0, ¿no? Cualquier constante mayor a 0, esta desigualdad siempre se cumple. Es lo que establece el teorema de Markov. La probabilidad de que x sea mayor o igual a a siempre va a ser menor o igual a la esperanza de x sobre esta constante a. No nos está dando el teorema de Markov una probabilidad exacta, ¿no? Sino nos está dando un valor máximo que puede alcanzar cierta probabilidad, ¿no? Esta probabilidad necesariamente va a ser menor o igual a este valor, ¿no? Nos está dando como una cuota a alcanzar, ¿no? Más de este valor no va a alcanzar esta probabilidad. Eso es lo que establece el teorema de Markov. No estamos... y para calcular esta probabilidad en la desigualdad no nos habla en particular de la función de distribución, solamente se basa en x es una variable aleatoria, no estamos detrás de un experimento. Estamos también en presencia de estamos en presencia de tener una idea de cuál es la forma de la esperanza matemática, en este caso la esperanza de x es información necesaria para esto. Y bueno, tenemos un punto de interés en el cual queremos evaluar la probabilidad. Esos son los tres elementos que están detrás de este teorema de Markov. A ver, la demostración está acá plasmada en la pantalla. Yo se las voy describiendo brevemente para que un poco entendamos de dónde sale esta idea. A ver, primera cosa, la esperanza matemática, siguiendo la definición de las distribuciones continuas, que acá con las integrales es muy fácil de visualizar esta demostración. ¿No? La esperanza matemática, por definición, es la integral de lo que está aquí adentro, x, por la función de densidad,
¿no? Todo eso diferencial de x, ¿no? Esta es la definición formal de de la esperanza matemática. Empezamos a hacer usos de la información del teorema. Dice que la variable aleatoria tiene un recorrido de 0 hacia el infinito, ¿no? Es mayor a 0. El recorrido de esta variable aleatoria es mayor a 0. Entonces la integral se mueve de 0 a infinito, ¿no? La integral se mueve de 0 a infinito. Entonces el recorrido de x ya lo puedo especificar en base a la información del teorema. Dx, función de x, ¿no? X, la función de densidad, diferencial de x, ¿no? Es casi todo lo mismo. A es una constante de interés que es mayor a 0, ¿no? A es una constante de interés que es mayor a 0. Por lo tanto, yo podría fácilmente, ¿no? Partir el recorrido del integral en términos de esa constante a que se está introduciendo, ¿no? La integral de 0 a infinito la parto de 0 a, de la misma función, más de a hasta infinito, de la misma función, ¿no? Esto no es nada más que una forma de reescribir esta integral, partiendo en el punto A que hace el punto de corte, ¿no? En este caso la constante. Si yo sumo estos dos pedazos, bueno, tengo este pedazo más grande. Eso es lo único que estamos haciendo. Eso es lo único que estamos haciendo. Ahora, la característica de que la variable aleatoria es positiva, ¿no? Nos da una idea de que tanto este término, que está integrado de 0 a, es positivo, tanto este término que está integrado de a infinito también es positivo, ¿no? Estos dos elementos son positivos, ¿no? No son negativos, ninguno de estos va a ser negativo, ¿no? Por la definición justamente de la variable aleatoria. ¿Qué tal si yo acá elimino uno de estos dos términos, ¿no? ¿Qué tal si elimino este de acá, ¿no? Es como quitarle una suma, digamos, ¿no? Quitarle una suma. Lo que va a quedar de alguna manera es que si yo eliminara cualquiera de estos dos, ¿no? La suma de estos dos siempre va a ser mayor a que yo elimine alguno de estos dos términos. Dicho de otra manera, puedo sacar este valor y puedo decir que la suma de estos dos siempre es mayor a alguno de esos dos términos. En particular podría poner este, ¿no? Este de acá, el último. La suma de estos dos siempre es mayor o igual a alguno de esos dos términos. En este caso al último. Esto es como, a ver, esto se los pongo en el R para que se entienda ese artificio. Es 5 es igual a 3 más 2. ¿No? 5 es igual a 3 más 2. De acuerdo a eso, yo puedo implicar, ¿qué tal si yo le saco de ahí el 3? Si le saco el 3, esta desigualdad se va a cumplir. 5 es mayor a 2. ¿No? O también, digamos, podría poner, ¿no? O también podría poner ahí como que el 5 es mayor al 3. ¿No? Estoy partiendo de una igualdad y puedo extraer cualquiera de estos componentes. Como son ambos positivos, puedo seguir manteniendo esta idea de la relación entre el 5 con alguno de esos dos términos. 5 es mayor a 2 o 5 es mayor a 3. En algún caso puedo tener acá 5 más 0, por decir, ¿no? 5 más 0. 5 es mayor o igual a 5 y 5 es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, estos componentes, la idea es que a esta integral estoy descomponiendo estos dos pedazos y las puedo ir sacando, ¿no? Ese es el artificio para demostrar este teorema. En este caso, si quieren, estos dos de acá es el 5, ¿no? Este es el 2, este es el 3. Y el 5 siempre va a ser mayor o igual a este o mayor o igual a este, ¿no? En algún caso tal vez uno de estos es 0 y este es el otro 5, ¿no? Entonces por eso la desigualdad es mayor o igual, ¿no? La desigualdad es mayor o igual. Este es uno de las primeras relaciones, ¿no? Esta es una de las primeras relaciones. Entonces, partamos de esto, ¿no? Partamos de que la esperanza de x ahora es mayor o igual a este término, ¿no? La esperanza de x ahora es mayor o igual a este término. Entonces, tal vez acá es algo más, no más confuso, bueno, tal vez un poco más, más confuso también. Ahora, ¿cómo lidiamos con esta parte, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esta parte, ¿no? Las x que están acá, ¿no? Las x que están acá son básicamente
todas las x reales, ¿no? Entre a e infinito, ¿no? Todas las que están ahí metidas, función de x, diferencial de x, ¿no? Todo esto lo que marca es básicamente una integral en toda esta función, ¿no? Yo puedo particularizar un caso en x, ¿no? Yo puedo particularizar un caso en x, ¿no? No me interesan por decir todas las x, quiero ver a un solo punto dentro de todo lo que está evaluando esta función. Y ese punto casualmente que sea a, ¿no? Ese punto que sea igual a a. Entonces estoy tomando una pequeña fracción de toda esta integral, ¿no? Estoy tomando una pequeña fracción de toda esta integral y diciendo, bueno, no evaluemos en x, evaluémosla en una constante, evaluémosla en a. Nuevamente estoy tomando un pedazo más pequeño, ¿no? Lo que significa que esto va a ser necesariamente más grande que el pedazo que estoy tomando, que es evaluándolo en a, en un punto. Y tendría esta relación, ¿no? Es la esperanza matemática de x es mayor o igual a la integral en a infinito, justo en el punto en el que yo quiero evaluar, que en este caso el a, en función de x, ¿no? O la función de densidad. Este término es bastante sencillo. La a es una constante, la saco de la integral. Y tengo esta integral de a infinito de f de x. Por definición, esto es una probabilidad. Esto es una probabilidad. Es la probabilidad de que x esté entre a e infinito. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que x sea mayor a a. Esta es la definición simplemente de una probabilidad. Entonces tengo a por la probabilidad de que x sea mayor o igual a a. Este término está relacionado de alguna manera con este término. ¿Cuál es la relación? Que la esperanza de x es mayor o igual a este término de acá, ¿no? Eso es lo que encontramos a partir de estas particularizaciones que estamos haciendo, ¿no? Y estos artificios que estamos implementando, ¿no? La esperanza de x es mayor o igual a por la probabilidad de que x sea mayor o igual a, ¿no? Lo único que hacemos ahora es, bueno, reordenar esto un poco, ¿no? Reordenar esto un poco para tenerlo todo en términos de la probabilidad, ¿no? Entonces lo que podemos decir ahora es que, bueno, la probabilidad de que x sea mayor o igual a va a ser siempre menor o igual a esta cuota, a la esperanza de x respecto a a. Ese es el teorema de Markov, bastante sencillo. A ver, aquí hay algunos ejercicios. Ya. Ese es el teorema de Markov inicialmente, ¿no? Nos ayuda fácilmente a encontrar una probabilidad, ¿no? Nos ayuda a encontrar rápidamente una probabilidad. Es bastante sencillo el uso de esto. Tal vez acá podemos ver un ejemplo. Déjenme verlo acá. Vamos a ver un ejemplo del teorema de Markov antes de entrar a la desigualdad de Chebyshev. Acá vamos a ver un ejemplo. Podemos imaginarnos, ¿no? En una clase, ¿no? En una clase de estadística, vamos a poner, en una clase de estadística. En una clase de estadística. El promedio, ¿no? El promedio de notas de un anterior curso, fue de 57 puntos, no fue de 57, no fue de 57 puntos. En una clase de estadística, el promedio de notas de un anterior curso, ¿no? Fue de 57 puntos. De un anterior semestre, le pondremos. De un anterior semestre. Fue de 57 puntos. Si asumimos, ¿no? Si asumimos que este promedio será muy similar este semestre, ahí podríamos introducir una pregunta muy sencilla que sería, bueno, ¿cuál será la probabilidad, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad que un estudiante, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad que un estudiante supere la nota
de aprobación supere, un estudiante obtenga 51 o más, ¿cuál será la probabilidad que un estudiante obtenga 51 o más? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante apruebe dado que ese es el comportamiento del anterior semestre? No, es una pregunta elaborada ahora, así que creo que puede ayudarnos a responder esto, ¿no? No hay mucha información, no hay mucha información, pero nos piden dar un escenario del comportamiento de una probabilidad. ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos responder este ejercicio? ¿Cuál será la respuesta? ¿No? ¿Cómo procedemos? Ahora ahí les dejo unos 5 minutos para que vayan pensando ustedes. Si tienen la respuesta, la ponen en el chat y después la resolvemos conmigo. ¿Ya? A ver, les dejo ahí 5 minutos para que vayan pensando. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Alguien tiene un candidato o alguna eh, idea de cómo podríamos encarar este problema? ¿Alguien? ¿Qué dice? Ya, a ver, lo bueno es que ya para este tipo de ejercicios que están un poco más ligados a alguna situación en específica, puedo darles ya algunos tips, digamos, para estas cosas. Lo importante siempre es tratar de entender cuál es la variable aleatoria, cuál es el experimento detrás de esto, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, en una clase de estadística, el promedio de notas de un anterior semestre fue de 57 puntos. Nos dan algo de información. Nos dice que, bueno, el anterior semestre tenían seguramente los estudiantes y, bueno, había una nota de aprobación de todos, el promedio había sido 57 puntos, ¿no? Si asumimos que este promedio será muy similar este semestre, ¿no? Nos están dando ahí un supuesto, ¿no? Si asumimos que este promedio será muy similar este semestre, nos están dando un supuesto respecto al comportamiento de las notas. Ahora, ¿cuál es el experimento aleatorio detrás de esto? Es el rendimiento de los estudiantes de esta clase de estadística este semestre. No sabemos cuál es el rendimiento que van a tener, ¿no? Esa es la variable aleatoria, ¿no? El rendimiento, ahora el rendimiento expresados en términos de notas, ¿no? Un estudiante puede tener una nota de 0, puede tener una nota de 100 en todo el desarrollo del semestre. En este punto, ¿no? sin ningún parcial, sin ningún ejercicio, salvo tal vez las clases, los ejercicios del Classroom, no sabemos cuál es el comportamiento, es al azar, ¿no? Eh, Tengo creo que 130 estudiantes en la lista de la materia. No sé cuál es el comportamiento de esos 130 estudiantes. No sé qué distribución de probabilidad siguen. Solo sé que cada uno de ellos, no cada uno de los estudiantes que están en la materia, tiene un rango de comportamiento de 0 a 100. Ese es su rango de su variable aleatoria y cada uno de estos puede comportarse de diferente forma, ¿no? Pero me dice algo, me dice que si suponemos, me da esta idea, ¿no? Asumimos que este promedio será muy similar este semestre, ¿no? Nos está dando una idea de que el comportamiento en promedio de este semestre capaz que sea muy parecido al anterior. Y el anterior fue de 57 puntos. Esto nos está dando la información y podemos tomarlo de esta forma. Nos están diciendo que la variable aleatoria X, ¿no? O sea, X es el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Voy a poner X, acá sea X el rendimiento de los estudiantes, el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Sea X el rendimiento de los estudiantes, nos está diciendo que el valor esperado de este rendimiento es de 57.
Eso es lo que nos está dando el texto. Normalmente cuando en un enunciado diga, ¿no? El promedio de este suceso, ¿no? El promedio, el valor es, bueno, el promedio, la media es este valor, es un sinónimo muy cercano a lo que es la esperanza matemática para nosotros. Eso es algo que tenemos que ligarlo inmediatamente. Entonces, lo que nos están diciendo, además, que si asumimos que este promedio será muy similar, nos está diciendo que la esperanza de este rendimiento de los estudiantes va a ser 57, ¿no? Eso es nuestro supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuál será la probabilidad que un estudiante obtenga 51 puntos o más, ¿no? ¿Qué nos piden finalmente? La probabilidad de que el rendimiento del estudiante sea finalmente mayor o igual a 51, no tenga una nota de aprobación. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 51. Nosotros en este punto no podemos calcular esto tan directamente, ¿no? Uno pensaría, bueno, si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 51, si asumimos que estamos en el campo de la distribución continua, digamos, el rendimiento se distribuye como una función continua, esto debería ser pues la integral de 51, ¿no? Desde 51 hasta 100, pensando que es el recorrido de la variable x, ¿no? Hasta 100, perdón. Hasta 100 de nuestra función de probabilidad, ¿no? Diferencial de x. No, si asumimos que este rendimiento sigue una distribución cualquiera f continua, podríamos pensar que esta es la forma en la que deberíamos calcular esa probabilidad, ¿no? Este debería ser el razonamiento natural para obtener probabilidades. Sin embargo, en el enunciado no nos dan la forma de esta f de x, no nos dicen la forma del rendimiento de los estudiantes tiene esta forma, no tiene esta función. No nos dan esa información, lo único que nos han dado es la esperanza. Entonces yo no puedo resolverlo, no voy a poder tener el valor exacto, no voy a poder tener este valor exacto. Esta sería la forma exacta de tener esa probabilidad. Entonces ahí me apoyo en el teorema de Markov, ¿no? Me apoyo en el teorema de Markov y digo, bueno, dado que no voy a poder tener este valor completo, exacto, el teorema de Markov me va a dar un umbral, ¿no? Una cuota superior, lo máximo hasta dónde podría llegar esta probabilidad. Me va a decir, bueno, siguiendo el teorema de Markov, no sé, siguiendo el teorema de Markov, me dice, voy a copiar acá, esto se parece a lo que tengo aquí arriba, donde mi A es 51 básicamente. ¿Qué me dice el teorema de Markov? Me dice que esta probabilidad de que X sea mayor o igual a 51 siempre es menor o igual a la esperanza de X respecto a. En este caso, tengo ambos elementos. Tengo la esperanza de X, que es 57. Y tengo el valor de A. ¿Cuánto es el valor de A? 51. El resultado de esto es ¿cuánto? 57 dividido entre 51. Eso es 1.11, ¿no? Eso es 1.11. Obviamente una probabilidad no puede ser mayor a 1. Entonces, como este es mayor a 1, lo acotamos y le ponemos 1, ¿no? Este es 1. Esto es 1. El teorema de Markov, en este punto, capaz suene medio inútil, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es la probabilidad de que un estudiante apruebe la materia, esa probabilidad necesariamente es menor a 1, nos dice, ¿no? En términos de información, no me está dando nada de información, ¿no? Pero el teorema de Markov, como está planteado, establece esto, digamos, ¿no? Capaz que con el 51 es medio inútil el teorema de Markov, digamos, ¿no? No es muy útil en este caso, porque lo único que me está diciendo es una propiedad de la probabilidad, que es menor a 1, ¿no? Veremos otro escenario en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros abordamos otra, en este mismo ejercicio, otra probabilidad? ¿Qué tal si le pedimos cuál será la probabilidad de que un estudiante
o de que, bueno, cualquier estudiante en este caso, en este semestre, obtenga una nota mucho más alta, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 90? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 90? Voy a resolverlo esto por el lado del teorema de Markov. Esta probabilidad necesariamente va a ser menor o igual a la fracción de la esperanza de x, que en este caso es 57, respecto al valor de a, que en este caso ha sido 90. 57 dividido entre 90 es igual a 0.63, ¿no? Entonces esto será 0.63. Ya, esto es un poco más informativo, ¿no? Me dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 90, ¿no? Tenga una nota dentro de los últimos 10 puntos, ¿no? De 90, 95, 100, ¿no? Que obtenga una nota mayor a 90. Entonces ahí el teorema de Markov nos dice, esa probabilidad, si bien es cierto, no la tengo, no la sé cuál es, pero esa probabilidad nunca va a superar el 0.63. No va a superar el 0.63. Lo único que me da el teorema de Markov en este punto es una cuota superior, digamos, un umbral máximo al que podamos alcanzar. Y esa es la idea, básicamente, ¿no? Esa es la idea, básicamente, de este teorema de Markov. Sí, lo único, tal vez la pauta ahí, si en el examen entran preguntas de este estilo, es si solo nos dan la esperanza, este es el único camino que tenemos que hacer, ¿no? Solo es capaz que sea teorema de Markov, ¿no? Porque si en un ejercicio solo nos dan una idea de promedio y nos piden una probabilidad, es muy probable que estén orientado el ejercicio a pedirla, encontrar justamente el teorema de Markov. Aquí mismo uno podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante saque 100 en el examen, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga una nota mayor o igual a 99, digamos, ¿no? Es casi nota perfecta, 99 o 100, digamos, ¿no? Una de esas dos notas. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga esa nota? Será 57 dividido entre 100, perdón, 57 dividido entre 99, 57 dividido entre 99 será pues así 0.575, ¿no? 0.576, digamos, ¿no? Y es razonable, ¿no? Mientras más se aleja del promedio, la probabilidad de que esto ocurra, el límite superior, digamos, el umbral máximo es de 0.57, ¿no? La probabilidad de que un estudiante saque esta nota es 0.57 menos de 0.57, ¿no? Esta probabilidad es menor a 0.57. Es lo que nos establece el teorema de Markov. Ya, súper. Entonces, no sé si alguien tiene comentarios sobre este teorema, antes de pasar a la desigualdad de Chebyshev. Ya, vámonos a la... Sí. Todo claro, Lice. Ya, gracias, Micaela. Ya, vamos a la desigualdad de Chebyshev. Ahora, el teorema de Markov, como ven, parecería algo inútil en ciertas circunstancias, ¿no? Depende un poco el enfoque y el uso que le podamos dar, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿no? Es un generador de probabilidades con muy poca información, ¿no? Esa es la ventaja del teorema de Markov. Ahora, en esta idea viene la desigualdad de Chebyshev a darnos a darnos tal vez, igual nos va a ayudar a calcular probabilidades, pero ya en la presencia de más información, ¿no? En la presencia de más información. Igual asumimos que no tenemos toda la información como tal, ¿no? Solamente tenemos la esperanza y en este caso la varianza también. Si tenemos la esperanza y la varianza, podemos utilizar Chebyshev. Si solamente tuviéramos la esperanza, solamente podemos utilizar el teorema de Markov. Si tuviéramos esperanza y varianza, capaz que podemos utilizar Chebyshev y además el Markov, ¿no? Según cómo lo planteemos o cómo se plantee el problema. Igual, la desigualdad de Chebyshev nos da una idea de un umbral, ¿no? Una cuota máxima que puede alcanzar una probabilidad, ¿no? Una cuota máxima que puede alcanzar una probabilidad. Está en esa misma línea la desigualdad de Chebyshev.
Hay dos aproximaciones, para esta desigualdad. Veremos el enunciado bastante sencillo. Nos dice, bueno, estamos igual ante una variable aleatoria, sea x una variable aleatoria con media esperanza de x igual a mu, digamos, ¿no? Estamos con un promedio o con una esperanza matemática ahí. La esperanza matemática es conocida, es finita, ¿no? Existe, ¿no? Y también tenemos una varianza, ¿no? Y también tenemos una varianza de x que igual es conocida, ¿no? Es finita, que la vamos a llamar sigma cuadrado, ¿no? Y estamos utilizando un poco algunos términos que este sigma cuadrado lo habíamos visto en el capítulo 1 en estadística descriptiva. Y normalmente a la media, ¿no? se la denota con esta letra mu, ¿no? Con esta letra mu. Eso es un poco por convención en estadística para el promedio y para la varianza. Si hablamos de probabilidades, para la esperanza matemática o para la varianza, ¿no? La varianza igual, ¿no? Y bueno, nos dice entonces para cualquier número, ¿no? Entonces para cualquier número x que sea mayor a 0, ¿no? Para cualquier número k, la constante ahora es k mayor a 0, se cumple esta desigualdad. La probabilidad de que el valor absoluto entre x y mu sea mayor o igual a este k, ¿no? Sea mayor o igual a este k, siempre va a ser menor o igual, ¿no? Siempre va a ser menor o igual al cociente entre la varianza de x y el k cuadrado, ¿no? Siempre va a ser eso menor o igual a esa relación. La otra forma de la desigualdad de Chebyshev es esta probabilidad que está acá. Mismo término, ¿no? Nuestra variable aleatoria de alguna manera tiene una transformación dentro, ¿no? No es solamente x. Nuestra variable aleatoria es x menos mu. Esa es la variable aleatoria, ¿no? La probabilidad de que x menos mu en valor absoluto sea mayor o igual a k sigma, esto es menor o igual a 1 sobre k cuadrado. Entonces, la cuota de esto es 1 sobre k cuadrado. Dependiendo la forma del ejercicio o cómo uno puede enfocar un problema, puede utilizar esta forma de la desigualdad de Chebyshev o esta forma de la desigualdad de Chebyshev. La demostración de esto utiliza básicamente al teorema de Markov. La desigualdad de esto utiliza básicamente al teorema de Markov. Partimos de esta idea, ¿no? Partimos de la de acá, ¿no? De esta relación. La probabilidad de que x menos mu en valor absoluto sea mayor o igual a k, puedo elevar ambos términos al cuadrado dentro de la probabilidad, ¿no? Ambos términos son, este es positivo dado que es el valor absoluto, que lo eleva al cuadrado no va a afectar nada, también el k es positivo, que lo eleva al cuadrado no va a afectar nada, la desigualdad se mantiene como tal. Entonces acá tengo x menos mu elevado al cuadrado es mayor o igual a k cuadrado. Acá puedo aplicar el teorema de Markov. ¿Qué nos decía el teorema de Markov? Que esta probabilidad siempre es menor o igual a la esperanza que esté acá, a la esperanza de este término, sobre la constante que está acá, ¿no? Acá me decía, la probabilidad de que x sea mayor o igual a es igual a la esperanza de la variable aleatoria sobre la constante. En este caso, la variable aleatoria es toda esta transformación, x menos mu al cuadrado. Esa es la variable aleatoria. Entonces, la esperanza de x menos mu al cuadrado, ahí se aplica la esperanza a todo este término, sobre la constante, que en este caso es k cuadrado. Aquí lo único que se está haciendo es aplicando el teorema de Markov. La esperanza de x menos mu al cuadrado, ¿no? Por definición, mu es la esperanza de x. X menos esperanza de x, todo es elevado al cuadrado. Este no es nada más que la definición de la varianza. La varianza de x. Bueno, y el k cuadrado se mantiene tal cual, ¿no? Entonces, la demostración de la desigualdad de Chebyshev es muy, muy directa una vez que conocemos al teorema de Markov, ¿no? Lo que sí hemos hecho es, hemos introducido el uso, en este caso, de la varianza, ¿no? En el fondo estamos haciendo Markov, pero implementando también más información del estudio, que en este caso es la varianza del estudio, ¿no? La varianza del estudio. A ver, entonces, sobre esta idea, ¿no? Sobre esta idea nosotros ya podemos ir resolviendo algunas cosas. Acá les pongo
les pongo algunos ejemplos. El primero es muy parecido al que ya habíamos visto, ¿no? Se conoce en base al curso de verano pasado de la materia de Estadística 1 que el promedio de notas fue de 65 puntos. Si suponemos un rendimiento similar en este semestre de los estudiantes inscritos, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante obtenga una nota mayor a 75? ¿No? Al menos la probabilidad máxima, digamos. Si no podemos obtener el punto, o sea, la probabilidad exacta, al menos podemos obtener la probabilidad máxima, como el umbral máximo, ¿no? La cuota superior. Esa es un poco la idea de este ejercicio. La solución es muy parecida al anterior caso, ¿no? La solución es muy parecida al anterior caso. Sea X la nota de los estudiantes en la materia de Estadística 1 en este semestre. El recorrido de X es, bueno, no se ve, seguramente está cortado. El recorrido de X es de 0 a 100, ¿no? Eso es lo que ustedes pueden obtener durante el semestre. Como información, sabemos que la nota de los estudiantes es mayor o igual a 0, ¿no? No está dentro de los negativos. Ya, entonces eso es importante, es una variable definida en los positivos. No sabemos mucho de esta variable, podría ser discreta, podría ser continua, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la esperanza de X, el supuesto es que es igual a 65, ¿no? Como en el ejemplo anterior que les había puesto, ¿no? 65. Si nos pide, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este estudiante tenga una nota mayor a 75? ¿No? Entonces es la probabilidad de que X sea mayor a 75. Si fuera un caso discreto, o si fuera un caso continuo, en el caso continuo será la integral de 75 a 100 o al infinito, pensando que hasta ahí se puede ir. En este caso está acotado hasta 100, ¿no? Esto lo voy a cambiar en un rato más. De la función diferencial de X. Si fuera continua sería de esta forma, esta probabilidad. Si fuera discreto, esta probabilidad se obtendría de esta forma, como la sumatoria de estas probabilidades en cada uno de los puntos entre 75 a 100, ¿no? Si fuera discreto. Como no conocemos, ¿no? Dado que no conocemos ni f de x, ni la forma de las probabilidades puntuales para el caso discreto, recurrimos al teorema de Markov, ¿no? Como en el anterior caso. Entonces la esperanza de que x sea mayor a 75 es menor o igual a la esperanza de x sobre a. 65 sobre 75 y eso es 0,867, ¿no? Lo que significa, ¿no? Que un estudiante, que la probabilidad de que un estudiante obtenga la nota igual o mayor a 75, necesariamente esa probabilidad es menor a 0,867, ¿no? No va a superar esta probabilidad, va a ser menor, ¿no? Entonces, esta probabilidad lo único que le estamos dando es como una especie de recorrido, ¿no? La probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor o igual a 75 está entre 0 y 0,867. No puede ser más alta que esta, ¿no? Asumiendo este rendimiento del anterior curso. Esa es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo más, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a 90? Como antes, ¿no? 0,722. Tal vez el que nos interesa más en este caso podría ser esta, ¿no? El inciso B de este ejemplo que les pongo acá. Más adelante voy a plantearles igual otro ejercicio para que lo veamos ya con ustedes. El inciso B nos da más información. Nos dice, bueno, se sabe también, ¿no? Se sabe también que la varianza alcanzada en el curso de verano fue de 36. ¿No? La varianza alcanzada en el curso de verano fue de 36 puntos. ¿No? ¿Qué puede decirse de la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje entre 55 y 75? Entre 55 y 75. A ver, antes de resolver acá, antes de resolver esto, voy a enfatizar algo de la desigualdad de Chebyshev, ¿no? El teorema de Markov, lo que nos da es una idea de probabilidad a partir de una esperanza simplemente, ¿no? La probabilidad de la variable aleatoria alrededor de un punto. La probabilidad de la variable aleatoria alrededor de un punto. La desigualdad de Chebyshev nos va a permitir mirar el comportamiento de la variable aleatoria,
¿no? Mirar el comportamiento de la variable aleatoria, que en este caso es el x, ¿no? Pero alrededor de su media, ¿no? Alrededor del comportamiento de su media. Esa es una restricción, tal vez, o una aclaración que vale la pena mencionar, ¿no? Todo el tiempo las desigualdades de Chebyshev, o sea, la desigualdad de Chebyshev la vamos a poder utilizar siempre y cuando queramos entender cuál ha sido el comportamiento de la variable aleatoria, pero alrededor de su media, ¿no? Alrededor de su media, ¿no? El comportamiento de la variable aleatoria alrededor de su media respecto a alguna constante, ¿no? Respecto a alguna constante. En el fondo lo que nos está diciendo esto es eso, ¿no? Es que vamos a poder tener una idea del comportamiento de la probabilidad de la variable aleatoria, pero en la vecindad alrededor de su media, la dimensión de esa vecindad alrededor de su media nos las va a dar la constante k. Eso es muy importante, ¿no? No es que Markov o Chebyshev resuelven cualquier probabilidad, ¿no? Son probabilidades específicas. Markov es una desigualdad de la variable aleatoria hacia una constante, y Chebyshev es una probabilidad vinculada a una vecindad alrededor de su media, ¿no? Y la vecindad, el tamaño de la vecindad la da el k, básicamente, ¿no? Eso es importante. Por eso, en este ejercicio, si se dan cuenta, la media de esta población de estadística era de 65. Entonces, alrededor de ese 65, queremos ver cómo se están comportando alrededor de ese 65. Por eso la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje entre 55 y 75. La media, no se olviden que es 65. Me estoy yendo 10 puntos a la derecha y me estoy yendo 10 puntos a la izquierda. Quiero ver la probabilidad alrededor de esa media, ¿no? La probabilidad alrededor de esa media. Esa es un poco la intención justamente de la desigualdad de Chebyshev, ¿no? Tener esta idea de un poco entender cuál es el comportamiento de la probabilidad alrededor de la media, dado que no conocemos la forma de la distribución de probabilidades. Entonces, ya entrando en este ejercicio como tal, bueno, nos dice la varianza de x es igual a la varianza, bueno, la varianza de la variable aleatoria en realidad nos las dan como información. Ahora nos están diciendo que la varianza de x es igual a 36. ¿Cómo empezamos a construir esto para resolverlo en términos de la desigualdad de Chebyshev? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? La probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje entre 55 y 75. Y como yo sé que estos dos valores están alrededor de la media, voy a empezar a usar justamente ese principio, ¿no? A todos los términos de acá, ¿no? A la izquierda, a la letra y a la derecha, le voy a restar la media. 55 menos 65. 75 menos 65. Y la variable aleatoria le resto su propia media, ¿no? En este caso en términos de letras, menos mu. Eso es lo primero que puedo hacer en este caso. 65 menos 65 es 10, menos 10, y en el otro caso tengo 10. Entonces estoy mirando cuánta dispersión, digamos, o cuál es la probabilidad de la dispersión que ocurre alrededor de la media en 10 puntos hacia arriba y 10 puntos hacia abajo. Eso es lo que estoy viendo con esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que x menos mu esté entre menos 10 y 10, ¿no? Que esa distancia de la variable aleatoria a su media alcance a lo mucho menos 10 o 10 puntos, ¿no? Esa es como la vecindad en la que yo quiero empezar a indagar esto. Ustedes recordarán que esto de acá es la definición también, o lo puedo poner como una definición del valor absoluto, ¿no? Lo puedo transformar, si quieren, a esta forma, ¿no? A la probabilidad de que x menos mu sea menor o igual a 10, ¿no? Esto en términos de valor absoluto, si es que quiero despejar el valor absoluto de acá, se vuelve justamente lo de acá, ¿no? Menos 10. Son términos equivalentes, ¿no? Son términos equivalentes. Todavía no se parece, ¿no? Todavía no se parece a la desigualdad de Chebyshev. A ver, vemos la desigualdad de Chebyshev. ¿Qué me dice? La desigualdad de Chebyshev es x menos mu mayor o igual a una constante. Este término es mayor o igual. El que yo tengo acá es menor o igual. El que yo tengo es menor o igual. No puedo utilizar todavía la desigualdad de Chebyshev, ¿no? No la puedo utilizar. No la puedo utilizar necesariamente aún. Así que bueno, anoto la probabilidad que está aquí abajo, tal cual. Y si bien es cierto, puedo tratar de reescribirla, ¿no? Esta probabilidad finalmente, ¿qué es? Es 1 menos
el complemento de esta en realidad, ¿no? El complemento de esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que x menos mu en valor absoluto sea mayor a 10. ¿No? Esa es finalmente su complemento en este caso. Ahora podemos empezar que estamos en el espacio continuo, y en el espacio continuo las desigualdades no importan. El mayor es igual al mayor igual, o el menor es igual al menor igual, ¿no? Si suponemos que estamos en ese espacio continuo, no nos tenemos que preocupar de ese punto, del punto 10 en particular, ¿no? Que creo que es lo mejor en este caso, ¿no? Ese es un supuesto que vale la pena considerar. Entonces ya tengo un poco la idea de cómo vamos a obtener esta probabilidad, ¿no? Ya tenemos un poco la idea de cómo vamos a obtener esta probabilidad. Esta probabilidad va a ser 1 menos la probabilidad de este término. Ahora, ¿qué es lo que sé de este término? No lo puedo encontrar, pero lo puedo aproximar o puedo tener una idea al menos de su umbral, ¿no? De su cuota superior. En este caso, si me voy ya hacia el teorema o a la desigualdad de Chebyshev, yo tendría acá la probabilidad de x menos mu mayor o igual a 10. ¿Esto es igual a qué? A la varianza sobre la constante al cuadrado. A la varianza sobre la constante al cuadrado. La varianza era 36. La constante es 10. 10 al cuadrado, ¿no? 36 sobre 10 al cuadrado. 36 sobre 100. Esto es igual a 0,36, ¿no? Esta probabilidad de acá, a lo sumo, puede alcanzar un valor de 0,36, ¿no? A lo sumo puede alcanzar un valor de 0,36. Esa probabilidad de acá puede alcanzar a lo sumo una probabilidad de 0,36. Entonces ya puedo reemplazar justamente esto en nuestra probabilidad solicitada, ¿no? La probabilidad de que x entre 55 y 75 se puede escribir como la probabilidad de que x menos mu sea menor o igual a 10. Ahora, este término necesariamente va a ser menor o igual a 1 menos 0,36, que era la cota que habíamos encontrado antes. Lo único que puedo decir es que la probabilidad de que un estudiante obtenga 55 a 75 va a ser menor o igual a 0,64. ¿No? Esa es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota entre 55 y 75. ¿No? Va a ser menor o igual a 0,64. Aquí tal vez lo más complicado es tener cuidado con cómo las desigualdades se están comportando, ¿no? Con cómo las desigualdades se están comportando. Así que ahí el tips para mirar, si quieren, esto de cuándo utilizar el Chebyshev o el Markov, es si solo hay esperanza, es el teorema de Markov, y si hay esperanza y varianza, y además se pide una probabilidad alrededor de la media, es muy seguro que se esté solicitando el tema de la desigualdad de Chebyshev, ¿no? A ver, voy a ponerles ahí un ejercicio del libro para que podamos mirar sobre este ejercicio y tal vez ahí mirar cómo se podría resolver, ¿no? A ver, déjenme mirar un poco el texto. A ver este que es bastante sencillo. Lo que necesitamos es un poco de la matemática detrás de esto, así que voy a salir de acá y vamos a ver un ejercicio para esta desigualdad de Chebyshev. Ya, un ejercicio para ustedes. Supongamos que
que x es una variable aleatoria, con media y varianza, ambos iguales, ambos iguales a 20. Después vamos a modificar estos números para que veamos cómo esto puede cambiar. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué puede decirse acerca de la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre el 0 y se encuentre entre el 40? ¿Qué puede decirse acerca de la probabilidad de que ¿qué puede decirse acerca de que la probabilidad se acerque entre 0 y 40? Este que sería un primer ejercicio, un ejercicio 1, un ejercicio 2, este es muy interesante, un ejercicio 2. Suponga que x, ¿no? Suponga que x es una variable aleatoria para el cual ahí nos dan alguna información, nos dicen que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 0, es igual a 1. Y además también nos dicen que la probabilidad de que el x sea mayor o igual a 10, mayor o igual a 10 es igual a un quinto. Probar que la esperanza de x es mayor o igual a 2. Es mayor o igual a 2. Este ejercicio es interesante. La forma en la que se llega hasta este punto, ¿no? De este estilo, ¿no? Así ejercicios súper cortitos, pero ya con respuestas múltiples va a ser el examen, ¿no? Así que vale la pena un poco entrenar con estos. A ver, déjenme ver, lo voy a correr para que lo veamos en la pantalla, mejor visibles, ¿no? Ya, a ver, vámonos hasta la desigualdad de Chebyshev, a los ejercicios planteados. Ahí están los dos ejercicios planteados. Perdón. Ejercicio 1, suponga que x es una variable aleatoria con media y varianza ambos iguales a 20. ¿Qué puede decirse acerca de la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 40? Y el ejercicio 2, bueno, supongo que x es una variable aleatoria para el cual la probabilidad de que x sea mayor o igual a 0 es igual a 1 y la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10 es igual a un quinto, ¿no? Probar que la esperanza de x es mayor o igual a 2. A ver, ahí les dejo pensando por unos 5 minutos para ver cuál de estos dos parece interesante de resolver. El ejercicio 2, uno muy parecido a ese, siempre entra al examen, ¿no? Por si acaso, así que vale la pena
que traten de resolverlo el ejercicio 2. Bueno, y el ejercicio 1 es muy parecido a lo que hemos ido viendo, ¿no? Es muy parecido a lo que hemos ido viendo. A ver, ahí les dejo unos 5 minutos para pensar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Han visto el ejercicio 1 y 2 cómo podríamos responder? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Estos, por si acaso, son ejercicios del libro, ¿no? Están en la página 371. Eh, Ahí hay varios ejercicios de este estilo, ¿no? Para el teorema de Markov y la desigualdad de Chebyshev. ¿Qué tal? ¿Alguien sugiere cómo podríamos... ¿Qué usamos en el ejercicio 1 y qué usamos en el ejercicio 2? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Qué dice? Uno es Markov o Chebyshev y 2 es Markov o Chebyshev. ¿Alguien se anima a dar algún candidato? Ya, está bien. Uno es Chebyshev, ¿no? Ya, se los voy a poner ahí. Bueno, sí, Chebyshev. Tiene un nombre muy pegajoso. Chebyshev. Ya, uno es Chebyshev, sí, está bien. ¿Qué dicen del 2? ¿Qué será? ¿Chebyshev o Markov? Markov, ¿no? Marco, Sí, sí es eso, ¿no? Estamos por ese lado, así que lo resolveremos conmigo entonces. A ver, el ejercicio 1 lo veremos acá. La solución. Supongamos que x es una variable aleatoria con varianza y media. Lo que nos está pidiendo en realidad es, acá lo voy a desarrollar, la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 40, ¿no? Y me da una idea de la varianza. Esta es la que pide. Como información sabemos que tanto la esperanza matemática de x como la varianza de x son iguales a 20. Esa es la información, ¿no? La esperanza y la varianza ambas son iguales y estas son iguales a 20. Necesito empezar a hacer algunas transformaciones acá para que se vaya pareciendo a lo que tenemos arriba, ¿no? Entonces lo que podría hacer es restarle la media a ambas, ¿no? Menos 20. En el x lo que va a pasar es que yo le reste el menos mu. Y en el 40 igual debería restarles el menos 20. Al 40 también, ¿no? De esta manera voy a tener, a ver, esto lo voy a ampliar para que lo veamos todos. De esta manera voy a tener que esta probabilidad había sido 0 menos 20 menos 20 menor o igual a x menos mu, ¿no? Menos su promedio, menor o igual a 20. Tengo eso finalmente. Ustedes estarán ahí de acuerdo que puedo aplicar acá la propiedad del valor absoluto, como antes. Y tendré justamente que el valor absoluto de x menos mu, es menor o igual, ¿no? Menor o igual a 20. Eso es lo que tengo ahora, ¿no? Es muy parecido al anterior ejercicio, ¿no? Puedo partir ahora de esta idea, ¿no? ¿A qué será igual la probabilidad del valor absoluto en esta de acá, ¿no?
Partamos ahora de esta idea. Acá será igual la probabilidad de que x menos mu sea menor o igual a 20. Eso, utilizando la idea del complemento, lo puedo escribir como la probabilidad de que x sea mayor formalmente, ¿no? Mayor a 20. Perdón, x menos mu. X menos mu sea mayor a 20. No, es el complemento de este conjunto finalmente. Son propiedades que habíamos visto en términos de probabilidades. Entonces, a partir de esto, yo ya puedo calcular esta probabilidad. Bueno, al menos tener una idea de la cuota de la probabilidad, ¿no? El alcance máximo de esta probabilidad. Que en este caso sería, bueno, yo puedo calcular la probabilidad de que x en valor absoluto menos mu sea, voy a cambiarle la desigualdad para que se parezca mucho a la que hemos visto, mayor o igual, ¿no? Asumamos que x es continua, puedo poner ahí para eso, ¿no? Asumamos que x es continua. Porque hemos dicho que en la continua, dado que son integrales, las desigualdades son exactamente las mismas, no importan, ¿no? Si x es continua, valor absoluto de x menos mu mayor a 20. Por definición, esto tiene que ser menor o igual, ¿no? Por definición, esta tiene que ser menor o igual ¿a qué? A la varianza de x respecto la constante al cuadrado. A la varianza de x respecto la varianza al cuadrado, la constante al cuadrado, perdón. La varianza nos han dicho que es 20. La constante al cuadrado, la constante acá es 20 también, ¿no? La constante al cuadrado, 20 al cuadrado. Que este sería 20 dividido entre 20 al cuadrado. Sí, creo que estamos todo bien, ¿no? La varianza era 20 y la constante de acá es también 20. 20 entre 20 es un veinteavo, ¿no ve? O lo que es lo mismo, a ver, 1 dividido entre 20, 0.05, ¿no? O la podemos dejar como un veinteavo también, ¿no? Para acercarnos al tema del libro, ¿no? 1 dividido entre 1 dividido entre 20. 1 dividido entre 20. Ya, entonces ya tenemos esa probabilidad. Podemos volver aquí arriba, ¿no? Podemos volver aquí arriba. Podemos poner así. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros agarremos con las desigualdades y esta idea de los alcances sobre todo. Ya, aquí lo voy a poner de esta forma, ¿no? Esto es lo que hemos encontrado, ¿no? La primera ecuación nos dice que la probabilidad de 0 a 40 yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? En términos de valor absoluto. Esta probabilidad en términos de valor absoluto la puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que x menos mu mayor a 20. En este caso podemos decir que por el tema de que es continuo es equivalente a ser mayor o igual a 20. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que sabemos de esto? ¿No? ¿Qué es lo que sabemos de esto? Esta probabilidad de acá, a lo sumo, ¿no? A lo sumo puede alcanzar un veinteavo. No puede alcanzar más de un veinteavo. Más de un veinteavo no puede alcanzar, ¿no? A lo sumo puede alcanzar un veinteavo. Es lo que nos dice acá. La probabilidad de que x menos mu sea mayor a 20, a lo sumo eso va a ser un veinteavo. No puede ser más de un veinteavo. No puede ser más de un veinteavo. Este término no puede ser más de un veinteavo. En esa idea, bueno, acá voy a poner como signo de interrogación. ¿Quién viene en la desigualdad? Porque claramente tengo uno menos, ¿no? Uno menos lo que he encontrado aquí arriba, digamos. Este 1 de acá y esta probabilidad de acá es básicamente un veinteavo. Esto de acá es un veinteavo.
Esto de acá es un veinteavo. Si esto lo resolvemos, esto es 19 veinteavos, ¿no? Esto es 19 veinteavos. Este valor es a lo sumo un veinteavo. A lo sumo un veinteavo. ¿No? Esta probabilidad de acá es a lo sumo un veinteavo. Puede ser todo. Esta probabilidad en realidad de acá se mueve de 0 a 0.05. Ese es el movimiento de esta fracción de acá, ¿no? Su cuota superior es un veinteavo. La pregunta es, ¿cuál sería la desigualdad que viene acá? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Qué dice? Porque si yo lo pongo, perdón, a ver, si yo lo pongo esto como mayor, bueno, mayor igual al menos, digamos, ¿no? Mayor igual. ¿Estarán de acuerdo que ponga eso? Sí, ¿no? Eso sería lo correcto, ¿no? Porque justamente la probabilidad arranca en 19 sobre 20 y según cómo se comporte el 1 veinteavo puede ser mayor, ¿no? Según cómo se comporte el 1 sobre 20 puede ser mayor. Entonces, esta probabilidad en realidad es 19 sobre 20, es de 0,95 o puede ser más grande que eso, dependiendo cómo se comporte el 1 sobre 20. El 1 sobre 20 solo tiene movimientos del 0 a 0,05, ¿no? Del 0 al 0.05. Pues ahí la desigualdad correcta es mayor o igual, tiene que estar dentro de ese grupo en realidad, ¿no? Y ahí tendríamos resuelta el ejercicio 1. Ahí tendríamos resuelto el ejercicio 1. Ya, vámonos al ejercicio 2 para ir terminando esto. El ejercicio 2 claramente es Markov, ¿no? Claramente es Markov. Nos dicen que tenemos estas probabilidades de que x sea mayor a 0 es igual a 1 y la probabilidad de que x mayor o igual a 10 es igual a un quinto, ¿no? ¿Qué nos decía el teorema de Markov? ¿No? Que la probabilidad de una x que sea más grande a una a, esa siempre es más pequeña a una fracción, ¿no? A una fracción de la esperanza de x respecto a. Eso es lo que nos decía el teorema de Markov. Eso es lo que nos decía el teorema de Markov. Como información que tenemos en este caso, voy a copiar todo esto de acá. La primera, ¿no? Esta primera ecuación. Este 1 lo voy a llevar aquí adelante. Sabemos que esto es cierto, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 0, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 0 es 1. Sabemos que eso es cierto. Esto en términos de Markov lo podemos también poner de esta forma. Sabemos que esto es menor o igual a la esperanza de x, que no la tenemos, eso es lo que estamos buscando, sobre a, sobre 0. No, esta no se puede resolver tan directamente, o sea, en realidad, lo único que nos está dando idea de esto es que, bueno, es esto, aquí lo importante decir es que nos está afirmando una condición para usar Markov, ¿no? Nos está dando una condición para usar Markov, no necesariamente la información, ¿no? ¿Cuál es el requisito para usar el teorema de Markov? Que la variable esté definida en los positivos. Acá nos dice que la probabilidad de que x sea mayor a 0 es 1. No hay ningún valor negativo, ¿no? Entonces esta no necesariamente la tenemos que tratar de esta forma, sino simplemente nos está dando las condiciones para el teorema de Markov. Tal vez esta sea la más útil en este caso, ¿no? X igual a 10 a un quinto. Esta la voy a poner ahí mejor para que en el otro caso no solo entendamos que nos estaba dando la condición, digamos.
Este sería el otro caso. Este justamente debería ser el otro caso. El otro caso nos dice, o la otra información era, la probabilidad de que x sea mayor a 10 es igual a un quinto. Eso yo lo puedo poner de esta forma. Un quinto es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10, y por el teorema de Markov, esto necesariamente es menor o igual a la esperanza de x de 10, ¿no? Dividido sobre 10, sobre la a, ¿no? Entonces este ejercicio es mucho más sencillo de lo que piensan. En realidad esto simplemente resolver la siguiente desigualdad, digamos, ¿no? Debería tener ahora la fracción de un quinto es menor o igual, ¿no? Menor o igual a la otra fracción, a la esperanza de x sobre 10. Eso es lo que tengo. Si ustedes, bueno, si despejamos en realidad de acá la esperanza de x, ¿qué es lo que tendríamos? La esperanza de x finalmente va a ser mayor o igual a 10 sobre 5, que eso es 2, ¿no? La esperanza de x va a ser mayor o igual a 2. Es bastante igual, sencillo este. La primera condición es importante porque el teorema de Markov solamente se aplica cuando la función cuando la variable aleatoria está definida en los positivos, ¿no? Solo en ese caso se aplica el teorema de Markov, así que esta primera condición en realidad nos está estableciendo esa situación, ¿no? Que la variable aleatoria está definida dentro de los positivos. ¿No? Y ahí está, ahí tenemos los dos ejercicios. No sé si tienen comentarios, preguntas de esta parte. Licenciado, del ejercicio uno, ¿podría volver a explicar por qué le ha puesto mayor, mayor igual? Ya, súper. Vámonos al primer ejercicio, ¿no? Ya, este, ¿no? Sí, lic- Ya. A ver, hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Hasta esta parte, ¿no? Que es en realidad parte de lo que estamos resolviendo. Entonces acá tenemos que tener cuidado de, a ver, tenemos que tenemos que tener cuidado en esta parte justamente, ¿no? Es, eh, estos dos términos, ¿no? Estos dos términos finalmente me dan una idea de la probabilidad que estoy buscando. Ambos son positivos, ¿no? La probabilidad de esto es un término positivo, el uno es positivo. Bueno, ahora la pregunta es, eh, este de acá, este valor de acá, ¿qué valores puede tomar? A ver, tal vez acá con un ejemplo numérico les puedo dar una idea mejor. Uno menos esta probabilidad, dice. Uno menos esta probabilidad, ¿no? 1 menos esa probabilidad, la probabilidad de acá. Esta probabilidad no la tenemos fija, ¿no? No sabemos cuánto es, pero sí la podemos aproximar, ¿no? Resolviendo el teorema, la desigualdad de Chebyshev, ¿qué sabemos de esta probabilidad? Que esta probabilidad necesariamente es menor o igual a 1 sobre 20. Es menor o igual a 1 sobre 20. 1 sobre 20 es ¿cuánto? 0.05. Es decir, que este término de acá, necesariamente se va a mover entre el 0, ¿no? Necesariamente se va a mover entre el 0 y aquí le pongo entre punto y coma, entre el 0.05. ¿No? Este es el 1 de acá, y este término de acá necesariamente se va a mover entre el 0 y el 0.05. Esa es su vecindad, ¿no? Más de eso no puede lograr este término. Esa es un poco, esa es la primera característica de esto, ¿no? Es claramente, eso no es realidad. Pero está bien, ese es el primer término, ¿no?
entre 0 y 0.05, dependiendo qué valor vaya a tomar esta probabilidad. Podríamos tener todos los casos particulares, digamos. ¿Cuál es el caso extremo? Cuando esta probabilidad tome el 0. Cuando esta probabilidad tome el 0, todo esto es 1. Cuando esta probabilidad tome el valor máximo, que es en este caso 0,5, digamos, su cuota superior, el máximo umbral, esto será 1 menos 1 sobre 20. Cuando este tome su cuota máxima, será justo 1 menos 1 sobre 20, y eso es 19 sobre 20. Entonces, todo este conjunto puede tomar valores desde 19 sobre 20, todo ese conjunto puede tomar valores desde 19 sobre 20 hasta valores de 1. Si vemos los dos casos extremos de esta probabilidad se mueve de 0 a 0,5, ¿no? De 0 a 0,05. Caso extremo, cuando valga 0, este vale 1. El otro caso, cuando este valga 0.05, este vale 1 sobre 20. 1 menos 1 sobre 20, 19 entre 20. Entonces, todo este conjunto de acá, se mueve entre el 19,20 y el 1. ¿No? Se mueve entre el 19,20 y el 1. Es lo mismo que decir que todo este término finalmente necesariamente va a ser mayor o igual a 19 sobre 20. Va a ser mayor o igual a 19 sobre 20, hacia arriba, digamos, ¿no? Esa es justamente la idea de esta parte, ¿no? Es una idea de que este en realidad puede tomar, nos han dado un rango, digamos, ¿no? La desigualdad de Chebyshev nos ha dado un rango. Entonces ese rango deberíamos ver cómo está afectando a esta probabilidad y sobre eso tener una idea de cuál es el nuevo rango, dado que no tenemos un valor exacto, cuál es el rango en el que esta probabilidad se mueve. Y esta probabilidad se mueve entre 19,20 a 1, que es lo mismo decir que es la probabilidad de que esto suceda es mayor o igual a 19 sobre 20. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mejor? Sí, gracias, Lick. Ya, súper. A ver, entonces, esta es la desigualdad de Chebyshev y este es el teorema de Markov. A ver, este otro concepto, ¿no? Este otro concepto que es la función generatriz de momentos, ¿no? Que es el último concepto de esta parte de la materia. Voy a hacer algo que he hecho igual con sus anteriores compañeros en el anterior semestre. Este tema en particular, este punto en particular, va a ser tarea para ustedes, ¿no? Ustedes tienen que estudiar esta parte en el libro porque yo voy a poner ejercicios relacionados a esto en el libro, en el examen, perdón, ¿no? Así que al menos una o dos preguntas van a estar relacionadas a lo que es una función generatriz de momentos. De manera muy breve, ¿no? De manera muy breve. Acá sí les puedo comentar dos cosas, ¿no? Ejercicios y toda la profundidad de esto va a ser tarea de lectura para ustedes con el libro guía, ¿no? Tarea para ustedes en el libro guía. Acá solamente vale la pena mencionarles dos, ¿no? Existe un concepto de momentos en estadística, en particular en esta idea de las variables aleatorias, ¿no? Voy a poner, definimos a los momentos de una variable aleatoria, a los momentos respecto al origen en realidad, son los momentos respecto al origen de una variable aleatoria x, como, acá se los voy a enumerar, x elevado a n, digamos, ¿no? Esto es lo que se llama un momento, ¿no? Un momento respecto al origen, en el sentido de que es una x suelta. Hay momentos respecto a la media, que es x menos mu. En este caso, esta es la definición de un momento. ¿No? La esperanza de x elevado a la n. Esta de acá, ¿no? Se conoce como el momento n, ¿no? Este término de acá se conoce como el momento n, ¿no?
nosotros estarán de acuerdo conmigo que nosotros, la esperanza de x es el primer momento. Es el primer momento. Es el primer momento. La varianza de x, que recordarán era la varianza de x, era igual, en la fórmula corta, la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Se construye a partir del momento 1 y 2, ¿no? Para construir la varianza, acá está el momento 2, ¿no? X al cuadrado, y acá está el momento 1, ¿no? El momento 1 elevado al cuadrado. La varianza se construye en términos de lo que se llaman estos momentos, ¿no? Estos momentos, ¿no? Hay el momento 3, el momento 4, el momento 5, que tienen otros usos, ¿no? El momento 3 sirve para calcular o contribuir al cálculo del coeficiente de asimetría, por ejemplo, en una variable aleatoria, ¿no? Cosa que no necesariamente vamos a ver nosotros en la materia, pero la idea justamente, la utilidad más cercana es que para calcular una varianza, ¿no? Para calcular una varianza necesitamos los dos momentos. Entonces, la función generatriz de momentos, ¿no? La función generatriz de momentos, definición. La función generatriz de momentos tiene una forma bastante interesante, ¿no? En realidad es una definición estadística que ayuda a encontrar estos momentos de una manera muy sencilla, ¿no? De una manera muy sencilla. Lo que nos dice es, bueno, la función generatriz de momentos tiene esta estructura, ¿no? Le vamos a llamar a la función generatriz de momentos a partir de ahora m de xt, ¿no? Esta es como que la nomenclatura utilizada en el libro y en varios textos, ¿no? La función generatriz de momentos tiene esta idea. M de la variable aleatoria en un punto t, ¿no? El t acá es como una variable artificial que la usamos de apoyo. ¿Cuál es la definición de la función generatriz de momentos? No es nada más que la esperanza de este término que está acá adentro, del exponencial de t de x, Nosotros vamos a poder construir esto para cualquier variable, si nos dan la función ya sea discreta o continua, ¿no? En el caso continuo, por ejemplo, ¿qué nos estarán diciendo? La integral en el recorrido de x, de resolver la exponencial, ¿no? La exponencial de xt, o t de x, multiplicado por f de x diferencial de x, ¿no? Tendremos que resolver esta integral para el recorrido de x. Si lo resolvemos, tenemos una forma de la función generatriz de momentos, ¿no? El objetivo es encontrar la forma de la función generatriz de momentos de alguna función. Si logramos encontrar esta función generatriz de momentos, o en algunos ejercicios les van a decir, dada la función generatriz de momentos que tiene esta relación, ¿no? El uso de esta función generatriz de momentos es bastante interesante porque tiene una particularidad, ¿no? Tiene una particularidad y justamente es esta propiedad de acá, ¿no? La propiedad principal, digamos. Vamos a poner acá la propiedad principal de una función generatriz de momentos. De m de xt, ¿no? Hay una propiedad bien interesante de esta función generatriz de momentos. Y es que si nosotros derivamos, ¿no? Cuantas veces derivamos esta función generatriz de momentos, nos va a ayudar a encontrar los distintos momentos. De manera muy sencilla, ¿no? El momento enésimo es equivalente a derivar, ¿no? A derivar la función generatriz de momentos n veces. Y una vez derivada, evaluar en t igual a 0. Si queremos encontrar la esperanza matemática, es decir, el primer momento, derivamos una vez la función generatriz de momentos, igualamos t igual a 0 y ya tenemos el primer momento. Si queremos encontrar el segundo momento, derivamos dos veces la esperanza matemática, derivamos dos veces la función generatriz de momentos, igualamos en t igual a 0 y tenemos el momento segundo. Entonces, esa es la practicidad de esta función generatriz de momentos, ¿no?
Los ejercicios que están en el libro, en esta parte, lo que muchas veces dan es, encuentre la función generatriz de momentos, resuelve esta integral. O la sumatoria en el caso discreto, digamos. Esta sería para el caso continuo. Para el caso continuo. Y para el caso discreto básicamente es lo mismo, ¿no? La función generatriz de momentos está definida en ambos espacios, ¿no? Para el caso discreto, la función de generatriz de momentos, el único cambio que presenta, ¿por qué no se quiere mostrar esto? Ya, para el caso discreto, bueno, el único cambio en realidad acá es que tenemos la sumatoria, ¿no? La sumatoria, y ya no tenemos función de probabilidad, sino lo que tenemos es la probabilidad de x igual a x. No tenemos, o sea, en realidad no tenemos una función de densidad, sino tenemos una función de probabilidad. Misma ecuación, pero ya con términos del recorrido discreto. Caso continuo, caso discreto funciona, ¿no? Acá la clave es resolver la integral para encontrar la función generatriz de momentos, ya sea continua, ya sea discreta. Una vez que encontremos, tenemos un generador de momentos, ¿no? Tenemos un generador de momentos. Ya, así que esa es un poco la idea de esta función generatriz de momentos, esa es la utilidad principal. Y para el examen, que es el siguiente jueves, lo que yo les voy a asumir es que ustedes ya han repasado este concepto dentro del texto guía, ¿no? A ver, si es que les puedo dar una pauta. El término de la función generatriz de momentos justamente está en el texto, si no me equivoco, antes de la desigualdad, después de la desigualdad de Chebyshev, ¿no? A partir de la página 372 van a encontrar lo que es la función generatriz de momentos, ¿no? La función generatriz de momentos. Existe una generalización de esta función generatriz de momentos que trabaja sobre los números complejos, ¿no? Pero para eso es necesario ver algo de cálculo 4, que ahí entra un poco algo de los complejos, pero esta función es bastante útil para encontrar momentos. Hay algunas propiedades interesantes que van a ver en el libro, que por ejemplo, una función de generatriz de momentos es única, ¿no? No hay una f, solamente tiene una m si quieren, no existen varias f's para una m, ¿no? Es única una función generatriz de momentos. No siempre existe, ¿no? No siempre existe, eso también es cierto, y en algunos casos no es posible obtener la función generatriz de momentos, eso igual van a encontrar como una propiedad dentro del libro. Y bueno, principalmente después los ejercicios que están ahí son los interesantes, ¿no? Son 3 planas, lo de generatriz de momentos, y después casi todos ejercicios de repaso de la materia. Así que más bien los invito a que vayan revisando el libro y los ejercicios que están ahí para prepararse para el examen del día jueves. Ya, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda. Todo está claro, Lisa. Nos vamos a ir preparando entonces. Gracias. Ya, súper. Entonces, nuevamente, dado que ya hay estudiantes, la tarea que les he asignado al Classroom es exclusivamente para los que están con la cuenta facultativa, ¿no? No se puede abrir para otros estudiantes que no estén con la cuenta facultativa. Esto por un tema de que si lo abro, pierde la conectividad con el Classroom y va a ser mucho más difícil hacer seguimiento a la evaluación. Ya, así que eso principalmente lo que les voy a pedir es a los que todavía no están manejando su cuenta facultativa, háganlo, ¿no? Escríbanse con la cuenta facultativa a la sesión. Si antes han hecho otras tareas con su otro usuario, yo al final eso lo puedo rastrear y les puedo poner la nota, ¿no? Eso es algo relativamente fácil, pero para estas tareas que voy a ir dejando de tipo cuestionario, necesariamente tienen que tener su cuenta facultativa. ¿No? Así que tengan en cuenta eso y vayan viendo de activar sus cuentas, principalmente para el examen, porque igual en el examen lo que les voy a pedir es que sean desde sus cuentas facultativas, ¿no? Algún caso excepcional que por alguna razón no esté funcionando o no tenga acceso, entonces ya podemos ir, escríbanme al correo y podemos ver cuál puede ser el procedimiento con ustedes, ¿no? Eso principalmente, así que si no hay más dudas, terminamos la clase acá
con este tema, con este punto terminamos igual el tema 3 de variables aleatorias y estaríamos entrando al siguiente tema el día martes, igual con nuestro simulacro y ya directamente para el examen el día jueves. Ya, si no hay consultas. ¿No? Sí, Javier. Disculpe, Lice, tenía una consulta, verá que en el Classroom yo estoy con mi cuenta normal, es de la no facultativa, y al momento de abrirlo sí me pidió acceso para el formulario, y intenté abrirla con mi cuenta facultativa y igual me denegaba, me sigue pidiendo acceso para eso, así que no sé cuál será el problema. Con la cuenta facultativa, pero estás inscrito en la cuenta facultativa en el Classroom. En el Classroom no, ahorita estoy con mi Pues, cuenta de o sea, personal, a Hotmail, ya, digamos. entonces al Classroom inscríbete con la cuenta facultativa. Inscríbete con la cuenta facultativa al Classroom de la materia y desde ahí Ya, ya. ingresas a la tarea. No, porque seguramente no está aceptando porque no está registrada dentro de la clase esa cuenta. Mm, Eso debe ser. mm, Pues ya, posiblemente ya, es eso. sí, sí. Ya, Ya, y ya, si no, entonces, me a ver, escribes nomás por si listo. acaso. Ya. Micaela dice Ya, hasta listo, gracias, Liz. cuándo. Bueno, no, Jemer dice cuándo. Bueno, la tarea que dio el martes, ¿hasta cuándo es? Hoy hasta la medianoche. ¿No? Lo que hemos dicho es todas las tareas virtuales les doy el martes y cierran los jueves a medianoche. ¿No? Así que no se descuiden de eso, ¿no? No se descuiden de esa parte. Igual voy a procurar de que sean más de 20 puntos en las tareas virtuales para que tengan ahí tal vez alguna posibilidad si es que por alguna razón extra, no de fuerza mayor, no han podido responder alguna, ¿no? O sea, tal vez serán 20 sobre 25 puntos, ¿no? Van a haber puntos ahí adicionales, ¿no? Así que no, de eso igual podemos, en algún caso si se pierden alguna de las tareas, se va a poder eventualmente recuperar, me imagino, ¿no? Con las tareas extras, ¿no? Ya, súper, entonces terminamos ahí, nos vemos el día martes. Chao a todos.